Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar o intentar finalizar la reflexión que comenzamos la semana pasada sobre las fronteras entre la psicología y la espiritualidad. Querríamos explicar un poco qué es lo propio o lo específico de cada una de ambas dimensiones o de ambos ámbitos, ver pues, dónde se señala justo esa frontera y luego ver pues, la relación que hay entre ambas o cómo podrían relacionarse la una con la otra o alimentarse o complementarse. Quizá un contenido demasiado ambicioso para el poco espacio de que disponemos, ¿no?, en el formato de los vídeos de este canal, pero bueno, vamos a intentarlo. Como ya hicimos una introducción la semana pasada, no vamos a repetir nada de, por ejemplo, lo que íbamos a entender por cada concepto ni por cada definición de cada uno de los términos, porque eso ya está, repito, en el vídeo anterior. Entonces vamos a ir directamente a ver qué es lo específico de cada una de las dos dimensiones. Desde el punto de vista de la dimensión psicológica o mental que tenemos los seres humanos, que no es lo que somos, pero sí algo que tenemos, y ahí tenemos ya también una diferencia importante entre ambos aspectos. El aspecto psicológico o la dimensión psicológica es la dimensión que atañe propiamente a la personalidad, es decir, al yo entendido como interacción cuerpo-mente o unión cuerpo-mente con nuestros contenidos orgánicos, nuestros contenidos fisiológicos, pero de un modo muy especial con nuestros contenidos mentales. Esto siempre es una manera de hablar, porque como ya hemos dicho en otros vídeos anteriores, y hace ya bastante tiempo que lo venimos diciendo, no es posible que separemos los aspectos psíquicos y somáticos en el ser humano, ¿no? Que esto es, la distinción es más mental que real. Y también nos topamos aquí un poco con la ambigüedad de que el término mental aparece ahora siendo también el nombre de una de las dos dimensiones, la psicológica, ¿no? Pero en fin, contamos con que bueno, el lenguaje es la única forma que tenemos de pensar y de comprender y de comunicarnos los seres humanos y tiene sus limitaciones. El lenguaje es también otro contenido mental o una manera de expresión mental y esta es la que tiende a separar, a dividir y a distinguir. Pero a veces distingue cosas que damos por hecho que son separadas, pero que después en la realidad se dan conjuntamente, como la dimensión física y la dimensión psicológica o mental. Y en montones de ocasiones, tal como dicen los expertos, no nos es posible deslindar cuándo empieza una, cuándo termina la otra, y dentro de que son, como digo, dos caras de la misma moneda, y cuál es la que influye en cuál. Porque al fin y al cabo no todo, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos mentales, al no ser un ente observable, no todo es fácilmente explicable en términos del método científico. Y eso hablando de lo psicológico, no digamos ya si hablamos de la dimensión espiritual. Bueno, pues entonces desde el punto de vista de los contenidos mentales, que como digo es lo que marca fundamentalmente el aspecto psicológico, eh, todo lo que tiene que ver con el concepto básico de psicología de la personalidad sería aquello hacia lo que apunta nuestra dimensión psicológica. ¿Y qué es la personalidad? Pues básicamente es lo que me distingue de los otros. Es decir, la personalidad es algo mío como es mi DNI o como es mi cara o como es mi cuerpo, pero la personalidad, aparte de ser pues la acción conjunta de temperamento y carácter y la figura que el ser humano va haciendo de sí mismo a lo largo de su vida, tiene también como rasgo esencial que no es algo fijo, sino que es algo cambiante. La personalidad va cambiando, lo que es lo mismo que decir que la estructura mental o psicológica de la persona va cambiando. No tenemos siempre ni mantenemos siempre los mismos contenidos mentales, ni muchísimo menos, sean cuales sean dichos contenidos mentales, porque dentro de estos contenidos ahí está incluido pues desde lo que pienso, desde mis mapas mentales sobre el mundo, mis maneras de ver el mundo, mis valores, mi ideología, también pues mis rasgos de comportamiento, las tendencias que tengo, las creencias que tengo, aquello que se repite más en mis modos de actuación, también pues mis comportamientos afectivos y emocionales. Todo eso forma parte de los contenidos de conciencia, de los contenidos mentales que no son siempre iguales, van cambiando y de hecho todos podemos ver a nada que nos observemos un poco a nosotros mismos que desde ciertos tipos de comportamientos, ciertos rasgos, o no digamos las maneras de pensar, o también las maneras de relacionar afectivamente o emocionalmente, no lo hacemos siempre igual.
Es verdad que hay una tendencia a mantener o a continuar ciertos hábitos y eso forma parte también de la imagen que el sujeto se hace de sí mismo. Yo soy el que reacciona así, el que habitualmente piensa así, el que habitualmente siente así, pero que haya una tendencia a reaccionar de manera habitual, de una determinada manera, no significa que eso sea un esquema fijo, estereotipado o, bueno, lo que es peor, inmutable o incambiable, porque de hecho no es así. Podemos estar muchos años manteniendo un rasgo de carácter o de personalidad o una manera de actuar o de ser o una manera de comportarnos o una manera de sentir y aunque hayamos estado muchos años de esa forma, eso se puede cambiar. Y en montones de ocasiones así es. Bueno, quien les habla lo ha experimentado en primera persona, el cambiar muchos de los aspectos de esto que llamamos la dimensión mental o psicológica de la persona en casi todos los ámbitos. Hay una parte de mí que se mantiene más o menos parecida o más o menos estable con el paso del tiempo, pero hay otras muchas que sí que han cambiado y que entrarían dentro de lo que definimos como personalidad. De tal manera que si la personalidad, por tanto, o la figura que el sujeto se hace de sí mismo a lo largo de la vida cambia, o simplemente puede cambiar, es algo que es susceptible de cambiar, entonces no puede ser mi identidad última, no puede ser mi naturaleza, mi esencia, lo que yo soy. Porque lo que es, como desde la noche de los tiempos de la razón, se ha dicho siempre en todas las tradiciones filosóficas, tanto occidentales como orientales, lo que es, aquello que es, lo esencial, lo que define a algo o a alguien, es justamente lo que permanece tras los cambios. Pues el término hipokeimenon o sustancia, ¿no?, que dijo el griego Aristóteles, o el ente en sí mismo, el ens in se, es lo que ha definido siempre la esencia de algo o de alguien, su ser, su cuididad, lo que es, su qué. Si cambia la esencia ya estamos hablando de otro ser, de otro ente, de otra cosa. Por tanto, lo que sea mi verdadero yo tiene que ser aquello que no cambia. Por tanto, no puede ser la personalidad y por tanto no puede ser la dimensión psicológica de mi ser. Desde ese punto de vista, los aspectos psicológicos tienen que ver, por tanto, como digo, pues con, por un lado, por así llamarlo de alguna manera, pues los arreglos, entre comillas, de los desajustes que pueda haber en mis reacciones o en mi manera, o en mis estados anímicos, o en mi manera de reaccionar emocionalmente ante lo que la vida me va poniendo delante, o ante lo que el camino de la vida me va sugiriendo o me va marcando. Y al mismo tiempo, aparte de pues ese aspecto, diríamos que lo llamamos técnicamente terapéutico, también los aspectos que tienen que ver con el autoconocimiento de mi personalidad y con lo que se ha dado en llamar el crecimiento personal, que es un término también que tiene cierta ambigüedad, naturalmente, porque para definir crecimiento personal habría que definir dos cosas que entendemos por persona o personal. ¿Y qué entendemos por crecimiento? Porque claro, para crecer tiene que haber un criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién lo pone? ¿Desde dónde decimos qué es mejor y qué es peor? Todo eso, pero eso ya sí que excede el tiempo de que disponemos en el vídeo de hoy. De todas maneras, yo creo que cuando hablamos de crecimiento personal, más o menos todo el mundo intuye por dónde va la cosa y todo eso entra dentro de la dimensión psicológica. Cuando yo me quiero conocer en ese aspecto cambiante, la pregunta sería, pues, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es Pedro Jiménez en este momento de la vida? Porque por otro lado, en este momento de la vida, de mi vida, historia, es lo único real. Porque Pedro Jiménez de hace 5 años, 10 o 5 minutos ya no existe, ya es otro. Y por tanto, si la personalidad es una figura que va cambiando o puede ir cambiando a lo largo de la vida, el autoconocimiento también tendrá que irse ajustando al momento en el que la persona o el sujeto quiere conocerse. Por otro lado está, pues cuando la persona decide que hay ciertos aspectos de su personalidad que podrían, lo que llamamos, mejorar o crecer, pues el aspecto psicológico, la dimensión psicológica sería pues el conjunto de medios, de formas, de métodos, de técnicas que le podrían ayudar a lograr ese cambio, esa evolución, ese progreso o esa mejora. Y cuando lo que hay es lo que llamamos antes algún tipo de desajuste que normalmente el sujeto lo percibe porque a nivel emocional o a nivel anímico ve que las cosas no están marchando bien o no están funcionando o se vive la vida desde la angustia, desde la preocupación, desde la ansiedad, desde el agobio, desde la tristeza, cuando tenemos, diríamos, esos marcadores emocionales que nos indican que algo no está funcionando bien, pues ahí es cuando la dimensión psicológica entra directamente en lo que llamamos el aspecto terapéutico, ¿no?
o psicología clínica. Y todas estas, muy resumidamente, pues estáis viendo que estoy corriendo mucho, formarían parte o constituirían los principales factores o las principales variables de lo que llamamos la dimensión psicológica de la persona. Pero por otro lado estaba la dimensión espiritual. Entonces entramos en el siguiente aspecto. ¿Cuál sería la principal diferencia? Pues así como hemos definido la personalidad como aquello que constituye los aspectos cambiantes del yo, del sujeto, la dimensión espiritual sería aquello que no cambia. Sería mi propio ser, mi propio yo mayúsculo con mayúscula. La palabra personalidad va también muy unida al término persona, ¿no? Y de hecho comparten la misma raíz. Desde una perspectiva de la corriente llamada psicología transpersonal, la dimensión persona estaría dentro de lo psicológico, pero lo espiritual ya entraría dentro de la dimensión transpersonal, porque aquello que yo soy, en mi última naturaleza, en mi última sustancia, en mi última esencia o en mi última cuididad, como dicen los filósofos, aquello que yo soy esencialmente se comparte con todas las otras personas, ¿no? O personalidades. De esa manera, como se ha solido decir muchas veces, no somos iguales, pero sí somos lo mismo. O lo que es lo mismo, no tenemos evidentemente la misma persona ni la misma personalidad unos y otros, pero en el fondo sí tenemos la misma naturaleza o la misma esencia, y esa naturaleza o esencia ya es mi dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual naturalmente trasciende al aspecto de la personalidad, que como digo puede cambiar y puede dejar de ser como es ahora, y puede, hombre, no cambia en 24 horas ni cambia de un día para otro, pero sí va cambiando a lo largo del tiempo. O, insisto, o al menos puede ir cambiando. Esto también depende mucho de la flexibilidad mental y cerebral que tenga cada uno de los sujetos. Hay gente que le cuesta más trabajo cambiar o que evolucionan menos, pero hay otras personas que pues tienen una mente más abierta, por así decirlo, y son como más moldeables, más flexibles en el sentido positivo del término, en el sentido de que se permiten poder cambiar, progresar, evolucionar o mejorar. Pero desde el aspecto espiritual, ahí lo que buscamos es qué es aquello que no puedo identificar con ningún contenido mental. Aquello que no puede cambiar por definición. Por tanto, no puede ser idea, no pueden ser pensamientos, no pueden ser ideologías, no pueden ser filosofías, no pueden ser religiones, no pueden ser siquiera definiciones de lo espiritual, sino aquello que se da cuenta de todo lo demás, que está siempre presente, que es presencia pura, y que por tanto, estrictamente hablando, no puede ser conocido, porque para ser conocido tendría que ser convertido en un objeto más de la mente o de la conciencia, tendría que ser convertido en un concepto. Cualquier cosa que conozcamos o que llamamos conocer es algo que puede ser, como decían Sócrates y Platón, definido, aunque sean en definiciones universales, abstractas o todo lo que queramos, pero no dejan de ser definiciones, o lo que es lo mismo, concepto. Pero el yo, mi auténtica realidad última, mi auténtica naturaleza última, no puede ser un concepto más, porque entonces sería algo mental y por tanto formaría parte de la dimensión psicológica, no de la espiritual. Luego ahí está la frontera de lo que es inmanente a mi propia personalidad. Es cognoscible, se puede conocer, pero aquello que trasciende mi personalidad y que ya entra en lo que llamamos espiritual es algo que no puede ser conocido, pero sí puede ser vivido, realizado. Mi yo mayúsculo es algo que no puedo convertir en un concepto, en una definición, pero que sí puedo experimentar, realizar o vivir, ¿no? ¿Y cómo se relacionan ambas dimensiones? Pues yo diría, desde mi punto de vista, que sobre todo si hay algún tipo de desajuste psicológico, es necesario arreglarlo y trabajarlo antes de buscar el que yo soy, mi dimensión espiritual, el yo soy, con mayúscula, como diría Nisargadatta. Antes de buscar el yo soy, debemos trabajar a nivel psicológico, a nivel mental, lo que no está funcionando en el nivel de la personalidad. Porque si no, yo creo sinceramente que no existen los atajos. Y que intentar buscar en un nivel espiritual la solución a algo que no está solucionado en un nivel inferior es un camino erróneo y que lo que hace es que al final no funcione ni una cosa ni la otra. Desde ese punto de vista, pues lo psicológico allanaría el camino para poder dar el salto, traspasar la frontera y entrar en lo espiritual. Estoy viendo aquí el cronómetro del vídeo y estoy viendo que estoy llegando ya al cuarto de hora, que es el tope máximo que me permito a mí mismo en estos vídeos. Y bueno, lamentablemente no he podido terminar de decir todo lo que quería, pero creo que al menos las cuestiones básicas de las dos dimensiones han podido
explicarse o han podido quedar claras. La frontera sería justo aquello que separa lo que es inmanente a mi propio conocimiento y lo que lo trasciende y solo puede ser vivido. Ahora bien, acerca de cómo vivir o cómo realizar lo que llamamos nuestra dimensión espiritual, pues eso ya exigirá otro vídeo y lo haremos también más adelante. Pues como siempre, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, por estar ahí. Si quieres ayudar a este canal, pues puedes darle a me gusta o suscribirte o compartirlo con tus amigos. Y si no, pues simplemente muchísimas gracias por haber escuchado y por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.